Hola mis queridos hermanos, un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Seguimos adelante entonces estudiando las últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario. Y vamos a entrar ahora sí de una vez a la segunda palabra, que es hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tomado del Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces, como podemos ver, esta primera palabra está unida a la primera palabra. Recuerden que en la primera palabra Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús está pidiendo perdón al Padre por sus verdugos, aquellos que lo están crucificando y lo están matando en esta cruz. Y en esta segunda palabra, entonces, Él va a tener la oportunidad de perdonar a uno de los dos malhechores que están crucificados con Él y lo va a hacer. Entonces, ahí vemos la coherencia que hay en Jesús. Jesús no solamente el que dice las cosas, sino el que las hace también. Entonces, por eso, en una primera parte nos va a hablar del perdón y miren todo lo que hablamos en la primera palabra sobre el perdón y lo necesario que es el perdón como camino para ir a la casa del Padre. Y en esta segunda entonces va a perdonar inmediatamente cuando tiene la oportunidad, va a perdonar a un hombre al pie de la cruz. Y quisiera entonces que entráramos a mirar un poquitico más profundo esto. Pero entonces ya no vamos a tomar solamente 23:43, sino que vamos a tomar el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, vamos a leerlo desde el 32 en adelante y vamos a mirar algunos detalles muy interesantes que hay ahí. Dice así entonces la palabra de Dios. Repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 32 en adelante, dice, llevaban además otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Entonces, cuando Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario, cuando fue crucificado, no iba solo, iba con dos malhechores más. Aquí tenemos el malhechor 1 y el malhechor 2. Versículo 33. Llegados al lugar llamado el Calvario, le crucificaron allí a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno a la izquierda de Jesús y uno a la derecha. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fíjense que en esta misma perícopa está la primera palabra también. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vamos a encontrar que aquí mismo está también la segunda palabra, pero más adelante. Se repartieron sus vestidos y los echaron a suertes. Versículo 35. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción, este es el rey de los judíos. Versículo 39. Uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio nada mal lo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43, Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, en este relato, en esta perícopa del Evangelio que hemos leído, vemos que Jesús fue colgado en la cruz del Calvario, fue crucificado en medio de dos malhechores, uno a su izquierda, si Jesús está así, y el otro a su derecha. Y vamos a tener aquí algo bien impresionante, bien interesante, mis queridos hermanos, que a mí me gusta mucho reflexionar, y es que tenemos entonces a uno que salva a Jesús, uno que salva, tenemos a uno que no se deja salvar, el malhechor número 1, el que está a la izquierda de Jesús, y tenemos a uno que se deja salvar, el malhechor número 2. Ahora, vamos a mirar qué hicieron cada uno de los dos, qué obras hicieron. Recuerden que nosotros somos claros, nosotros creemos que somos salvos por la fe en Cristo Jesús y por las obras. Y vamos a mirar en estos dos malhechores las obras que cada uno hace y cómo esas obras hacen que uno no sea salvado por el Señor y el otro sí sea salvado por el Señor. Ahora, antes de empezar a mirar las obras que hizo cada uno, yo quisiera decirles lo siguiente, para mí,
Si a mí me preguntan por un pasaje bíblico que resuma toda la historia del hombre, desde sus inicios, es decir, desde el principio, hasta que el hombre exista, hasta el final, para mí, el pasaje que resume todo eso es este pasaje de la cruz del Calvario. Les voy a explicar por qué. Porque para mí, este pasaje de la cruz del Calvario es el resumen de todo eso, sería el texto que yo inmediatamente citaría por lo siguiente. Porque de principio, desde que existe el primer hombre hasta que exista el último, siempre habrá un Dios que nos quiere salvar y siempre habrán unos representados en este malhechor que no se van a dejar salvar por el Señor y siempre habrán unos representados en este otro malhechor que se dejarán salvar por el Señor. Por eso para mí este texto resume toda la historia del ser humano de principio a fin. Un Dios que nos salva y siempre está buscando que nosotros seamos salvos. Unos representados en este hombre que no se van a dejar salvar y otros representados en este hombre que se dejarán salvar por el Señor. Entonces, vamos a ver una cosa bien interesante también. El que uno no se deje salvar y el que el otro se deje salvar depende no de Jesús, sino que depende de lo que cada uno de ellos va a hacer. Entonces, ya con esto vamos a mirar entonces primero las obras que hace el malhechor número 1, el que está a la izquierda de Jesús, que no se deja salvar. Y para eso vamos al versículo 39. Presten atención a esto. Uno de los malhechores, entonces el malhechor número 1, uno de los malhechores colgados le insultaba. Entonces, uno de los malhechores, este malhechor, vuelvo y repito, va a ser el malhechor que va a representar a todos los hombres de principio a fin de la historia que no se dejan salvar por el Señor. Sean ateos, sean satánicos, o sean incluso personas frías, o sean personas incluso que pueden creer en Dios, pero que no hacen la voluntad del Señor, que no hacen lo que el Señor pide que hagamos. Porque hay muchos creyentes también que dicen creer, pero realmente no son obedientes a lo que Dios nos ha pedido. Pero miren la primera característica y la principal característica del que no se deja salvar por Dios. Dice, uno de los malhechores colgados lo insultaba. Y esa es la primera y principal característica de aquellos que no se dejan salvar por el Señor. Sean ateos, satánicos, o sean personas que van en contra de la voluntad del Señor, que se lo pasan insultando a Jesús, que es Dios, se lo pasan insultando a Dios. Siempre ustedes van a dar cuenta que una persona que se niega a creer que existe un Dios, se niega a creer que Jesús es Dios y es el Salvador, se lo pasa insultando a Dios de muchas maneras. Ahora, a Dios no solo se le insulta con palabras, a Dios también se le insulta yendo en contra de sus mandatos, de su voluntad. Para poner dos ejemplos, simplemente podríamos poner muchos, pero voy a poner dos ejemplos nomás. En el tema que hemos venido hablando, que es el tema del perdón, Jesús instituye en Juan 20, 19, 23 el ministerio de la reconciliación. Y le dice a sus discípulos, lo vimos en la palabra pasada, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo y a quienes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Pues van a haber un montón de personas que van a ir en contra de este mandato de Jesús y van a decir que ellos no tienen pecados, que ellos no se van a confesar con un hombre pecador, que eso es falso, etcétera, etcétera. Esas son personas que están insultando a Dios porque están yendo en contra de lo que el Señor ha mandado. Otro ejemplo, Mateo 26, 26, dice que Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, coman todos de él. Pues vamos a encontrar un montón de personas que insultan a Dios diciendo que eso es mentira, que eso es simbólico, y se burlan y dicen que nosotros creemos en un Dios galleta, etcétera, etcétera, en un Dios, en fin, dicen un montón de barbaridades. Entonces, esas personas, sin darse cuenta, están también insultando al Señor. Ahora, vamos a mirar qué más sigue diciendo el texto. Dice, uno de los malhechores colgados le insultaba. Ya miramos, primera característica. ¿No eres tú el Cristo? Esto está en signo de pregunta, por eso busquen la Biblia para que lean, para que miren bien. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Fíjense qué interesante esto. Otra característica fundamental de aquellos que no se dejan salvar, estamos hablando de aquellos que no se dejan salvar, es la insidia, la cizaña y la creación de dudas. Tremendo esto, mis queridos hermanos, miren.
Miren lo que dice, ¿no eres tú el Cristo? Es decir, si eres Cristo, si eres el Mesías, pues entonces demuéstralo, compruébalo, bájate de la cruz y así nos demuestras y nos compruebas que eres el Mesías. Y fíjense qué interesante, siempre aquellas personas que no se dejan hablar por el Señor, usted las conoce por lo siguiente, porque cuando usted habla con ellos, la forma de ellos justificar su incredulidad en Dios es por medio de la insidia. Entonces empiezan con lo siguiente. Ah, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Ah, pero si Dios existe, ¿por qué mueren tantos niños inocentes? Ah, pero si Dios existe, ¿por qué hay tantos desastres naturales? Ah, pero si Dios existe, ¿por qué hay guerras en el mundo? Entonces, fíjese que eso es insidia. Eso es crear cizaña y dudas. Es decir, Dios no existe porque si Dios existiera no tendría por qué haber absolutamente nada de eso. Vaya usted, vaya por las calles o encuéntrese con una persona de esas que dice que es como ateo, de esos que dice que no cree, que él solo cree, bueno, que él no cree en Dios, etcétera. Y cuando usted esté interrogándolo de por qué no lo cree, verá que le va a salir con eso. Le va a salir con eso. No, pues es que si Dios existiera realmente, pues no habría gente tan pobre, no habría gente muriéndose de hambre, no habrían guerras, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos hermanos, otra característica es es la insidia, la creación de cizaña y la creación de dudas. Fíjense que aquí está actuando claramente el demonio. ¿Por qué? Porque Jesucristo está arreglando lo que se dañó en Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva dejaron entrar el pecado y se dañó la creación. Pues el demonio, cuando Jesucristo está a punto de arreglar eso en la cruz del Calvario y abrirnos las puertas del cielo, pues el demonio, por boca de este malhechor, va a tratar de hacer que Jesús no cumpla su misión, de hacer que Jesús no sea fiel al Padre y que ofrezca un sacrificio como pago por los pecados de toda la humanidad. Entonces, ahí vemos claramente cómo todo lo que tiene que ver con el demonio y todos los que trabajan para el demonio de una manera u otra, que son aquellos representados en el malhechor número 1, que no se dejan salvar, pues están poniendo en duda que Jesús es el Señor, están poniendo en duda que es el Mesías, están diciéndole compruébalo, demuéstralo, porque si no lo compruebas, si no lo demuestras, entonces no eres, y ya vimos varias formas de cómo ellos lo van a hacer. Si hacen esto, si insultan a Dios, y si hacen todo esto, pues de ahí para adelante pueden hacer un montón de cosas. Por eso es que este malhechor representa a todos aquellos hombres y mujeres que de principio a fin de la historia no se dejan salvar por el Señor. Ahora, la mala noticia para ellos cuando empiezan a preguntarse si Dios, que es lo mismo, si eres el Cristo, pero en signo de pregunta, cuando empiecen a preguntarnos si Dios existe, por qué hay tanta maldad, por qué todo eso, la mala noticia para ellos es que todo lo que hay malo en el mundo no es culpa de Dios. Lo que hay malo en el mundo, si vamos a Génesis, nos vamos a dar cuenta que Dios hizo todo absolutamente muy bueno. Dios tenía un plan, creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, puros, inmaculados, llenos de gracia. Y el plan de Dios era que, como ellos ya tenían todo para que fueran felices y vivieran felices eternamente, pues llenaran la tierra creando nuevas vidas a imagen y semejanza de Dios. Pero como ellos dejaron entrar a Satanás, representado en la serpiente, capítulo 3, y cometieron pecado de desobediencia, no obedecieron a Dios, sino que obedecieron a Satanás, pues dañaron la creación. Por tanto, todo lo malo que hay en el mundo, eso que la gente cuestiona y que la gente pone como excusa para no creer en Dios, pues no es culpa realmente de Dios, es culpa realmente de nosotros mismos los hombres, que dejamos entrar el mal, que dejamos entrar el pecado y que tendemos más al pecado que a ser fieles a Dios. Entonces, ya vemos las características o ya vemos las obras para que se den cuenta que esto no depende de Jesús, esto depende de las obras que cada uno hace. Entonces ya vemos las obras que hace el malhechor que no se deja salvar. Insulta a Jesús que es Dios, crea insidia, cizaña, crea dudas. Entonces le dicen, tú no eres el Mesías. Si fueras el Mesías, tienes que comprobarlo y tienes que demostrarlo bajándote de la cruz, que es lo que le dicen todos aquellos que no se dejan salvar al Señor. Demuestra que existe un Dios y que no pase nada malo en el mundo. Ahora vamos a mirar el segundo malhechor. El malhechor número 2
que es el que se deja salvar por Jesús. Vamos a mirar. Para eso entonces vamos al versículo 40. Ahora, este malhechor número 2, que es el que se deja salvar, repito porque insisto en esto, para mí este texto, me encanta meditarlo, para mí es el texto que resume toda la historia del ser humano, es el malhechor que representa a todos aquellos hombres y mujeres, desde sus inicios, desde principio a fin de la historia, que se dejan salvar por el Señor. Ahora vamos a mirar las obras que hace este malhechor. Dice así, dice, pero el otro le respondió diciendo, cuando éste insultaba al Señor y le decía, si eres el Mesías, bájate de la cruz, compruébalo, entonces dice que este otro le respondió diciendo, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Entonces fijémonos cómo el malhechor número 2, el que se deja salvar, reprende al malhechor número 1, pero le dice algo muy interesante. Este malhechor estaba insultando a Jesús y este le dice, ¿es que no temes a Dios? Es decir, este otro malhechor que se deja salvar está reconociendo que Jesús es Dios. Por eso la primera característica del que se deja salvar es que Jesús es Dios. Mi querido hermano, si tú todavía no has reconocido que Jesucristo es Dios, tienes el primer problema grande para pertenecer al lado de este malhechor que representa a los que se dejan salvar por el Señor. Así que aquellos como los testigos de Jehová tienen un gran problema, que andan buscando excusas para reconocer que Jesús es Dios. Entonces, obra número uno, yo insisto en esto, el que éste se deje salvar y el que éste no, depende no de Jesús, sino de lo que cada uno de ellos haga. Entonces, obra número 1, reconocer que Jesús es Dios. Vemos que le dice, tú que sufres la misma condena, ahora dice, lo segundo que hace la segunda obra que hace es que reprende, es decir, le predica al incrédulo. Cuando lo increpa, le está predicando y lo está reprochando. Y por eso es que nosotros los que creemos en el Señor, los que creemos que Jesús es Dios y aquellos que queremos ser salvos por Él, constantemente nos lo pasamos reprendiendo y predicándole a aquellos que no creen en el Señor. No vamos a insistir porque creemos que podemos tocar esos corazones con la ayuda del Señor y que quizás algún día ellos pasen de pertenecer a este grupo a pasar el grupo de los que se dejan salvar por el Señor. Versículo 41. Miren lo que dice. Entonces ya tenemos dos obras que ha hecho esta. Reconoce que Jesús es Dios, reprende y le predica al malhechor que no cree y que no se deja salvar. Versículo 41. Y nosotros con razón, porque no lo hemos merecido con nuestros hechos. Entonces miren, la tercera obra que hace es que se reconoce pecador delante del otro malhechor que es un hombre y delante de Jesús que es Dios. Miren qué interesante esto. Tercera obra de este, se reconoce pecador delante del otro malhechor y delante de Jesucristo, que es Dios. Y esto concuerda con lo que vemos en la primera palabra de lo que nos decía el apóstol que nosotros tenemos que hacer para que ese perdón que Jesucristo nos alcanzó en la cruz del Calvario, pues pueda llegar a nuestras vidas, nosotros podamos, digamos, reclamarlo y que se haga efectivo en nuestra vida. Y que lo decía primera de Juan 1 del 5 al 10, que era que nosotros teníamos que reconocer que éramos pecadores y teníamos que confesar ese pecado. Vemos a este hombre aquí reconociendo que es pecador y confesándose prácticamente delante de este hombre y delante del mismo Jesús. Entonces, y nosotros con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada malo ha hecho. Miren otra obra más. Este malhechor, que es el que se deja salvar, reconoce que Jesús es inocente de todo lo que está pasando. Y esa es otra de las cosas que tenemos claro aquellas personas que estamos más de este lado y que buscamos más ser salvados por Jesús. Nosotros reconocemos que la maldad que hay en el mundo no es culpa de Dios, no es culpa de Jesús, que Él es completamente inocente. Por eso cuando nosotros vienen y nos dicen los que no se dejan salvar con esta cuestión de la cizaña, la insidia, si Dios existe porque hay hambre en el mundo, si Dios existe porque hay guerras, nosotros les respondemos claramente, eso no es culpa de Dios. Eso es culpa del mismo ser humano, ya se los expliqué, que dejó entrar el pecado y la maldad. Dios, estoy seguro que lo que desea es la paz en el mundo entero, pero son los hombres los que andan por poder
haciendo la guerra, etcétera. Entonces miren la otra característica o la otra obra que está haciendo, está reconociendo que Jesús es completamente inocente. Es más, si analizáramos un poquito más, este hombre está diciendo que el mismo Jesús que es Dios está sufriendo las consecuencias, no de lo que él hizo, sino de lo que el hombre ha hecho, porque Jesucristo precisamente está muriendo en la cruz del Calvario para pagar el precio del pecado, no de Dios, sino del pecado del ser humano, porque Dios tenía muy buenas intenciones y fue el ser humano el que se dejó engañar y dañó la creación. Ahora, fíjense qué interesante, dice, este hombre reconoce, fíjense qué detalle tan interesante, este malhechor número 2 reconoce que él está ahí en la cruz, que está muriendo ahí crucificado porque ha cometido algún delito. Es bien interesante esto. Mientras este parece no reconocer absolutamente nada y echarle la culpa a Dios, este reconoce que él está sufriendo lo que está sufriendo y con él reconocemos todos nosotros que a veces sufrimos en el mundo es por culpa nuestra y no es por culpa de Dios. Y sigue diciendo, versículo 42, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora miren esta última hora que hace. Después de que ha reconocido que Jesús es Dios, después de que reprende y le predica al incrédulo, después de que se reconoce pecador delante del otro malhechor y delante de Jesús que es Dios, después de que reconoce que Jesús es inocente y que él al menos está pagando por algo que hizo, él pide la salvación para su alma. Pide la salvación para su alma. Pero ojo, recuerden que él pide la salvación para su alma después de haber hecho todo el proceso. Es bien interesante lo que está sucediendo ahí después de haber hecho el proceso. ¿Por qué? ¿Y por qué lo recuerdo? Porque recuerden que nosotros creemos por la salvación, por la fe en Cristo Jesús, pero también por las obras. Y aquí están claras reflejadas las obras buenas que hizo este malhechor que le permitió que el Señor Jesucristo le dijera, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, podemos mirar también detalles como lo siguiente. Primero, podríamos nosotros en esta segunda palabra hablar de cómo la muerte es una realidad. Es tan realidad la muerte que Jesucristo, que es Dios, ni siquiera Él se escapó de la muerte. Entonces, para aquellas personas que creemos que somos eternos y que vivimos como si fuéramos eternos, debemos de tomar conciencia que la muerte es una realidad y saber que en cualquier momento nos va a llegar, simplemente estar preparados para eso. Y segundo, vemos que este hombre aquí pide en futuro, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pero vamos a ver qué el Señor le va a dar en presente. Entonces, este malhechor contrario al malhechor que no se deja salvar, que lo que hace es insultar a Dios y pedirle a Dios pruebas que demuestre que existe, este malhechor entonces, ¿qué hace? Reconoce que Jesús es Dios, primera obra, reprende y predica al incrédulo, segunda obra, reconoce pecador delante del otro hombre y delante de Jesús que es Dios, tercera obra, reconoce que Jesús es inocente, que Dios es inocente de toda la maldad que hay en el mundo, cuarta obra, y como quinta obra pide la salvación para su alma. Entonces, ¿esto hace qué? Versículo 43, Jesús le dijo, esto hace entonces que Jesús, el Salvador, ponga su mirada en él. Es bien interesante porque Jesús entonces no pone su mirada en aquel que no se deja salvar, sino que pone su mirada y le habla al que se deja salvar. Ahora, alguien podría decir, sí, pero es que el mismo Jesús dijo que él vino fue por los enfermos, por los pecadores y no por los sanos y los santos. Pero fíjense que aquí hay un detalle bien interesante y es, aquí ya no hay salida. Ambos, los tres ese día van a morir. Entonces yo lo que considero es que aquí lo que nos quiere dejar y nos quiere enseñar la palabra de Dios es que hay personas que aún, estando agonizando, estando a punto de morir, se van a negar rotundamente a reconocer que Jesús es Dios, se van a negar a creer en Él y van a rechazar la salvación. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que pueden estar agonizando, pueden estar sabiendo que ya se van a morir y son incapaces de reconocer que Jesús es el Señor? Al contrario, lo siguen insultando, al contrario, le siguen echando la culpa a Él de todo lo malo que les está pasando.
Entonces yo creo que lo que nos está mostrando el pasaje es, en ese contexto, es que aún habrán personas representadas en este malhechor que agonizando y no van a ser capaces de reconocer que Jesús es Dios y no van a clamar por salvación, sino que van a seguir en su falta de fe, en no creer en el Señor, en su ateísmo, etcétera. Entonces, miremos lo que le dijo Jesús a este malhechor que se deja salvar, donde mira a este y le hablas a este y simplemente deja a aquel del lado. Dice, yo te aseguro, hermanos, esto es, se le pone a uno la piel de gallina. ¿Por qué? Porque que Jesucristo mismo le diga a una persona, yo te aseguro, no hay ninguna duda. Miren, ustedes duden si es que no creen, aunque la Biblia muestra claramente que hay muchas personas en la presencia de Dios en el cielo. Duden de todos los que quieran, pero de este jamás duden. ¿Por qué? Porque miren que todo lo que Jesucristo le decía, se hacía. Se le acerca un enfermo y dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo, quiero, queda limpio, y inmediatamente se limpió. Pasan y hay una mata de higuera que no da frutos y dijo, se va a secar. Pasaron y la mata estaba seca. El Evangelio de San Juan capítulo 1 nos va a decir que esa palabra con la que Dios creó cuando dijo, hágase esto y se hacía, es Jesucristo. Entonces, Jesucristo sigue siendo aquella palabra creadora de Dios, que todo lo que dice se hace. Y ese Jesucristo es el que le dice a este hombre, yo te aseguro. O sea que no podemos tener absolutamente ninguna duda de que esta persona ha llegado al paraíso, porque lo dijo Jesús, que todo lo que dice se hacía. Ahora, recalco que lo que este hombre ha logrado es por las buenas obras que hizo. No se nos puede olvidar eso. Aquí están las obras que hizo, que además les invito a que imitemos estas obras. Entonces, yo te aseguro hoy, fíjense que él pidió en un futuro cuando vengas, pero Jesús le da la respuesta en presente. Hoy estarás conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que consigue este malhechor que se deja salvar por el Señor porque ha hecho las obras correctas. Y esto es lo que vas a conseguir tú, mi querido hermano, si a ejemplo de este malhechor haces las obras correctas, Jesús te dirá a ti también lo mismo. Ahora, ¿de qué lado estoy yo más? Podríamos hacer a este punto podríamos hacer un pequeño examen de conciencia. Oíste, ¿yo de qué lado estoy más? Yo estoy más del lado del malhechor número uno que no se dejó salvar. Es decir, yo insulto a Dios no solo con palabras, sino yendo en contra de sus mandatos, de su voluntad. Yo soy de los que le pide a Dios que demuestre que existe. O yo soy más como este que reconoce que Jesús es Dios, que le predica a los demás, que reconoce que lo que hay en el mundo no es culpa de Dios, que se reconoce pecador. ¿De qué lado estoy más? Ahora, entonces miren qué tan interesante esto que lo voy a leer porque no quiero que se me escape. Dice, entonces, en esta segunda palabra Jesús le dice a este malhechor que lo reconoce como Dios, que se reconoce pecador y que confiesa que es pecador delante del otro hombre y delante de Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa? Que cuando uno muere confesado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mi querido hermano, cuando usted muere confesado como este hombre delante de Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ya sabemos por la primera palabra y por lo que hicimos en la primera palabra, que de hecho aprovecho por si usted llegó a la segunda, no había escuchado la primera, vaya y mire la primera, que ya sabemos por la primera palabra que Jesús instituyó un ministerio y dejó unos ministros con poder de reconciliar al mundo, de perdonar al mundo. Y les digo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, vayan y a quienes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengan le quedan retenidos. Y como podemos ver, cuando usted muere confesado, entonces hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, sabia la iglesia en esto, que muchas veces cuando una persona está agonizando, pues le llevan un sacerdote para que lo confiese y le ponga la santa unción, la unción de los enfermos. Ahora, no nos confiemos, vamos a mirar después que no nos podemos confiar, porque entonces alguien podría decir, bueno, entonces yo voy a dejar para cuando esté agonizando y pido perdón y el Señor me lleva al cielo. ¿Usted qué va a saber? ¿Usted sabe en qué momento va a morir? ¿Usted sabe si mañana va a amanecer vivo? ¿Usted sabe si va a tener esa oportunidad? Si la tiene, bendito sea Dios, pero qué tal que no la tenga
y resulte cayendo del lado de este malhechor que desaprovechó la oportunidad de estar preparado y morir en gracia del Señor para ir a la vida eterna. Ahora, yo quisiera aclarar algunas cosas, porque resulta de que las sectas utilizan este pasaje para decir cosas como, por ejemplo, la primera es que utilizan este acontecimiento de Jesús en la cruz donde el Señor le da la salvación a un malhechor para decir que eso prueba que el purgatorio no existe, porque Jesús no mandó a este hombre al purgatorio. Entonces, ¿qué responder frente a este argumento? Pues yo creo que la respuesta es obvia. Este hombre no tiene que pasar por el purgatorio porque este hombre se acaba de confesar con el mismo Jesucristo que es Dios. Y si se acaba de confesar con el mismo Jesucristo que es Dios, pues no tiene que pasar por el purgatorio. Recuerden que en el numeral 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el purgatorio es para personas que van a ser salvas, pero que como si tienen alguna mancha y nadie puede entrar manchado al reino de los cielos, entonces tienen que purificar esa mancha, sea una rabia, sea una mentira, en fin, todas esas cosas, usted tiene que estar completamente purificado para llegar a la presencia del Padre. Pero vemos que este malhechor número 2 se acaba de confesar directamente con Jesús y delante del otro malhechor. Entonces ahí está la respuesta. Otra de las cosas que dicen es que nosotros no nos debemos confesar con un hombre pecador, que a ejemplo de este malhechor nos debemos de confesar directamente con Jesús. Entonces, ¿qué responder a esto? La respuesta es muy sencilla. En este momento Jesús todavía no ha instituido el sacramento de la reconciliación. Eso lo hace Jesús después de resucitado, cuando se aparece a sus discípulos que están con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Entonces, en este momento Jesucristo todavía no ha instituido este sacramento. Fíjense qué interesante, que después de que Él le da la salvación a este hombre, después de que muere y resucita, viene e instituye ese sacramento para que lo que este hombre recibió, lo podamos recibir también nosotros al día de hoy. Y también tenemos a los testigos de Jehová que dicen que no existe el cielo, que el paraíso es aquí, en la tierra. Entonces ellos están enseñándole a la gente y esperando que algún día el paraíso va a ser aquí, en la tierra. Y vemos cómo el mismo Jesucristo, desde lo alto de la cruz, los empieza a rebutar tremendamente, porque Jesús le dice a este hombre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que no le dice, yo te aseguro que cuando venga e instaure el paraíso aquí en la tierra, entonces usted va a estar ahí conmigo. No, Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque el paraíso no es aquí en la tierra. Además tenemos más textos que yo les voy a dar a ustedes para que cuando se los encuentren por ahí los puedan rebutar. Vamos al primero, 2 Corintios 5, 1 y 2, que dice así, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, aquí en la tierra, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces es una casa no aquí en la tierra, sino una casa eterna en los cielos. Versículo 2. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es una habitación celestial, pero no es aquí en la tierra. También en Juan 18:38 dice, o 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces, el reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá. Entonces, sigue el mismo Jesucristo refutando a los testigos de Jehová, su reino no es de este mundo. Si vamos al Antiguo Testamento, incluso en Eclesiastés 12:7, Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra. Ojo, todo lo que es polvo en nosotros, todo lo que es tierra, este cuerpo material, vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces lo que realmente queda aquí en la tierra y vuelve a ser tierra es esto que es materia, pero lo que es espiritual vuelve a Dios que lo dio. También si vamos a Juan 14:1, miren lo que dice acá, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice Jesucristo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare ese lugar, vendré otra vez y os tomaré
a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Jesucristo dice, para que donde yo estoy, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a ir a prepararles un lugar, estén también ustedes. Y si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 9 al 11, ahí está la ascensión del Señor. Y vemos que Jesucristo no se quedó acá, sino que Jesucristo ascendió a los cielos. Entonces podemos comprobar que efectivamente el paraíso no es aquí, en la tierra. Y voy a terminar con Apocalipsis, capítulo 3, versículos 21 y 22, que dice así. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, ojo, al que venciere como este malhechor que venció por las obras que hizo, entonces al que venciere como este malhechor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces le dará que se siente con Jesús en el trono donde Él está sentado con el Padre, no aquí en la tierra, sino en el trono al lado del Padre, en la presencia del paraíso que no es aquí, en la tierra. Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, esta es la idea que tenemos con este estudio de las 7 palabras. Coger los temas que Jesucristo nos ha propuesto, profundizarlos un poquito más, sacarles un poquito más de jugo y que podamos entonces ya tener claro en esta primera y segunda palabra que no solamente hay que pedir perdón por aquellas personas que nos están haciendo daño, como aquellos verdugos que estaban crucificando a Jesús, por los cuales él pide perdón en la primera palabra, sino que tenemos que dar el ejemplo o cuando tengamos la oportunidad, así como lo hizo Jesús, de perdonar a nuestros hermanos nuestras ofensas, también lo podemos hacer. El perdón entonces como escala o camino fundamental para llegar a la casa del Padre. Solamente les quiero recordar y dejarlos con la reflexión o con la invitación a que miremos las obras de cada uno de los dos, donde, repito, para mí este texto resume toda la historia del ser humano de principio a fin de la historia, porque tenemos a Jesús que es Dios y que salva, tenemos a uno que no se deja salvar y que representa a todos los hombres que no se dejan salvar, y tenemos a uno que se deja salvar y que representa a todos los hombres que se dejan salvar. Mire las obras de cada uno y entonces se dará cuenta por qué uno fue salvo y por qué el otro no fue salvo. Y yo los invito a que imite las obras de aquel que se deja salvar. Entonces ahí tenemos un poquito sobre la segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo desde lo alto de la cruz. Voy a organizar el esquema de la tercera para que sigamos profundizando en todas y cada una de estas 7 maravillosas palabras que les he propuesto además como un camino que nosotros podemos seguir para que a ejemplo de Jesús lleguemos también a la casa del Padre.